Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de un tema crucial para cualquier persona interesada en el mundo del trading y las finanzas: las tres últimas grandes crisis económicas mundiales. Estas crisis no solo han moldeado el panorama económico actual, sino que también ofrecen lecciones vitales para entender cómo funcionan los mercados y cómo podemos prepararnos para futuras turbulencias. Quédate hasta el final para descubrir qué factores desencadenaron estas crisis y cómo impactaron la economía global. Antes de comenzar, asegúrate de darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros futuros contenidos. Si te interesa estar al día con lo último en finanzas y trading, este es el lugar perfecto para ti. Vamos a empezar. La primera crisis de la que vamos a hablar es la gran crisis financiera global de 2008, una de las recesiones más severas desde la Gran Depresión. Pero, ¿qué la provocó exactamente? Los factores desencadenantes fueron: 1. Burbuja inmobiliaria. En Estados Unidos, durante los primeros años del siglo XXI, los precios de las viviendas comenzaron a subir rápidamente. Este aumento se debía en gran medida a la especulación y a la facilidad con que las personas podían acceder a créditos hipotecarios. La idea era simple: comprar propiedades hoy para venderlas a precios mucho más altos en el futuro. 2. Préstamos subprime. Aquí es donde las cosas empezaron a ponerse peligrosas. Los bancos y otras instituciones financieras comenzaron a otorgar préstamos hipotecarios de alto riesgo, conocidos como préstamos subprime, a prestatarios con baja solvencia. Estas eran personas que en condiciones normales no habrían calificado para un crédito. 3. Derivados financieros. Para complicar aún más la situación, se crearon y comercializaron productos financieros complejos como las obligaciones de deuda colateralizadas, CDO. Estos productos estaban respaldados por esas mismas hipotecas subprime. En esencia, se empaquetaban hipotecas de alto riesgo y se vendían como inversiones seguras. 4. Falta de regulación. Todo esto fue posible debido a una insuficiente supervisión y regulación del sector financiero. Las prácticas de préstamo arriesgadas y la acumulación de riesgos sistémicos pasaron desapercibidas hasta que fue demasiado tarde. ¿Cuál fue el impacto de todo esto? Cuando finalmente la burbuja inmobiliaria estalló, millones de personas perdieron sus hogares, los bancos colapsaron y la economía global entró en una recesión profunda. Los mercados financieros se desplomaron y la crisis se extendió rápidamente a otros sectores económicos y a otros países, afectando el empleo, el comercio y el crecimiento económico mundial. Después de la devastadora crisis financiera global de 2008, el mundo no tuvo mucho tiempo para recuperarse antes de enfrentar otra prueba económica significativa: la crisis de la deuda soberana en Europa. La crisis de la deuda soberana en Europa, que comenzó en 2010, sacudió los cimientos de la zona del euro. Veamos qué factores desencadenaron esta crisis y por qué tuvo un impacto tan profundo. Los factores desencadenantes fueron: 1. Altos niveles de deuda pública. Algunos países europeos como Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia habían acumulado niveles insostenibles de deuda pública. Esta deuda se había incrementado a lo largo de los años debido a políticas fiscales expansivas. 2. Déficits fiscales. Estos países también enfrentaban grandes déficits fiscales, es decir, gastaban más de lo que ingresaban. Esta falta de disciplina presupuestaria agravó la situación financiera de estos países. 3. Falta de competitividad. Otro factor clave fue la falta de competitividad de algunas economías dentro de la zona del euro. Esto llevó a desequilibrios comerciales y económicos, ya que estos países no podían competir eficazmente en el mercado global. 4. Rescate bancario. Además, la necesidad de rescatar a bancos en problemas aumentó la carga de la deuda pública, ya que los gobiernos tuvieron que inyectar enormes sumas de dinero para estabilizar el sistema financiero. ¿Cuál fue el impacto? La crisis resultó en rescates multimillonarios por parte de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Los programas de austeridad implementados para reducir la deuda pública llevaron a recortes significativos en el gasto público, lo que provocó protestas y malestar social. Esta crisis no solo afectó a los países directamente involucrados, sino que también tuvo repercusiones en toda la economía global. Y cuando pensábamos que la economía mundial se estaba recuperando, llegó la crisis del COVID-19 en 2020, que puso al mundo nuevamente en una situación económica crítica. La última crisis que vamos a analizar es la provocada por la pandemia del COVID-19. Esta crisis es única porque no fue causada por problemas financieros o económicos, sino por una emergencia sanitaria global. ¿Qué factores desencadenaron esta crisis? 1. Pandemia global. Todo comenzó con la rápida propagación del virus SARS-CoV-2. Para frenar la propagación, los gobiernos de todo el mundo implementaron medidas de confinamiento y restricciones de movilidad sin precedentes. 2. Interrupción de la actividad económica. El cierre de negocios, la interrupción de las cadenas de suministro y la reducción drástica de la demanda en muchos sectores llevaron a una caída significativa en la actividad económica. 3. Caída del comercio internacional. Las restricciones de viaje y el cierre de fronteras disminuyeron el comercio global,
afectando especialmente a las economías dependientes del comercio internacional. 4. Incertidumbre y pánico. La alta incertidumbre sobre la duración y el impacto de la pandemia generó pánico entre consumidores e inversores. Esto resultó en una caída de la confianza, lo que agravó aún más la situación económica. ¿De qué forma impactó en la economía y en la sociedad? La crisis del COVID-19 tuvo efectos devastadores en la economía global. Millones de personas perdieron sus empleos, miles de negocios cerraron y los gobiernos tuvieron que implementar medidas de estímulo económico sin precedentes para evitar la depresión económica aún mayor. Aunque estamos viendo una recuperación, los efectos de esta crisis aún se sienten en muchos sectores. Estas tres crisis económicas nos demuestran cómo diferentes factores pueden desencadenar una recesión global y cómo estos eventos pueden tener un impacto duradero en la economía mundial. Al estudiar estas crisis, podemos aprender lecciones valiosas para el futuro, tanto a nivel personal como colectivo. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte. Además, nos encantaría conocer tu opinión. Comenta abajo cuál de estas crisis crees que tuvo el mayor impacto y cómo te afectó personalmente. Si quieres saber cómo estas crisis afectaron nuestras vidas y qué lecciones podemos aprender, quédate con nosotros. Consecuencias de las últimas crisis económicas mundiales. En nuestra primera parte, analizamos las causas de las tres últimas grandes crisis económicas mundiales. Ahora es crucial entender las consecuencias de estas crisis y cómo han moldeado el panorama económico actual. Consecuencias de la crisis financiera global de 2008. 1. Recesión global. La crisis financiera de 2008 provocó una recesión global sin precedentes. Muchas economías avanzadas y emergentes experimentaron una contracción significativa del PIB. La recesión afectó todos los sectores económicos, desde la industria hasta los servicios. 2. Desempleo. El desempleo alcanzó niveles históricos en varios países. Millones de personas perdieron sus empleos y la recuperación del mercado laboral fue lenta y desigual. 3. Quiebras bancarias. La quiebra de importantes instituciones financieras, como Lehman Brothers, sacudió los cimientos del sistema financiero global. Los gobiernos tuvieron que intervenir para rescatar a bancos y aseguradoras, evitando así un colapso total. 4. Intervención gubernamental. Los gobiernos y bancos centrales implementaron paquetes de estímulo fiscal y monetario masivos para estabilizar la economía. Estas medidas incluyeron reducciones de tasas de interés, programas de compra de activos y ayudas directas a los ciudadanos y empresas. 5. Regulación financiera. En respuesta a la crisis, se llevaron a cabo reformas regulatorias significativas. En Estados Unidos se aprobó la ley Dodd-Frank, diseñada para aumentar la supervisión financiera y reducir el riesgo sistémico. 6. Deuda pública. La intervención gubernamental y los paquetes de estímulo llevaron a un aumento significativo de la deuda pública en muchos países, lo que ha tenido repercusiones a largo plazo en la política fiscal. 7. Desigualdad. La crisis exacerbó la desigualdad económica y social. Mientras los sectores financieros se recuperaban, los sectores más vulnerables de la población enfrentaron una recuperación más lenta y dolorosa. Consecuencias de la crisis de la deuda soberana en Europa, 2010-2012. 1. Austeridad fiscal. Los países más afectados, como Grecia, España, Portugal e Italia, implementaron políticas de austeridad. Estas medidas incluyeron recortes en el gasto público y aumentos de impuestos, lo que llevó a una profunda recesión y estancamiento económico. 2. Recesión y estancamiento. La recesión prolongada y el estancamiento económico fueron particularmente severos en los países del sur de Europa. Estos países enfrentaron una recuperación lenta, con altos niveles de desempleo y problemas estructurales persistentes. 3. Desempleo. Las tasas de desempleo, especialmente entre los jóvenes, alcanzaron niveles alarmantes. Esto generó una crisis social con una generación de jóvenes enfrentando perspectivas laborales muy limitadas. 4. Rescates financieros. La Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, FMI, implementaron programas de rescate financiero para evitar el colapso de las economías nacionales. Estos rescates vinieron con condiciones estrictas, incluyendo reformas estructurales y políticas de austeridad. 5. Reformas estructurales. Se implementaron reformas estructurales en los mercados laborales y sistemas de pensiones. Estas reformas fueron necesarias para mejorar la competitividad y sostenibilidad fiscal, pero también fueron impopulares y causaron tensiones sociales. 6. Tensiones políticas y sociales. Las políticas de austeridad y las condiciones de los rescates provocaron protestas y un aumento de movimientos de oposición.
En algunos casos, esto llevó a un aumento en el euroescepticismo y a un cuestionamiento de la integración europea. 7. Integración europea. La crisis también llevó a una mayor integración y coordinación económica y fiscal dentro de la Unión Europea, aunque a costa de tensiones políticas y sociales significativas. Consecuencias de la crisis del COVID-19, 2020. 1. Recesión global. La pandemia de COVID-19 provocó una recesión global. La contracción del PIB fue severa en la mayoría de los países, afectando tanto a economías desarrolladas como emergentes. 2. Desempleo y subempleo. El cierre de negocios y la reducción de la actividad económica llevaron a un aumento del desempleo y el subempleo. Millones de personas perdieron sus trabajos o vieron reducidos sus horas de trabajo. 3. Intervención gubernamental. Los gobiernos implementaron paquetes de estímulo fiscal y monetario sin precedentes para apoyar a las empresas y a los trabajadores afectados. Estas medidas incluyeron ayudas directas, subsidios y préstamos con condiciones favorables. 4. Transformación digital. La crisis aceleró la transformación digital y el trabajo remoto. Muchas empresas adoptaron tecnologías digitales para continuar operando, lo que ha tenido un impacto duradero en la forma en que se realizan los negocios. 5. Desigualdad. La pandemia exacerbó la desigualdad económica y social. Los sectores más vulnerables de la población fueron los más afectados, tanto en términos de salud como de impacto económico. 6. Salud pública. La crisis puso de relieve la importancia de la salud pública y la preparación para las pandemias. Los gobiernos han invertido más en sistemas de salud y en el desarrollo de vacunas para estar mejor preparados ante futuras crisis sanitarias. 7. Cambios en el comercio y la cadena de suministro. La pandemia interrumpió las cadenas de suministro globales y cambió las dinámicas del comercio internacional. Muchas empresas han reconsiderado sus estrategias de suministro y producción. 8. Innovación y adaptación. La crisis impulsó la innovación en sectores como la biotecnología y la tecnología. Las empresas tuvieron que adaptarse rápidamente a nuevas realidades económicas, desarrollando nuevas formas de operar y ofrecer servicios. Estas tres crisis económicas han tenido efectos duraderos en la economía global y han llevado a cambios significativos en políticas económicas, regulaciones y comportamientos empresariales y sociales. Entender estas consecuencias nos permite estar mejor preparados para futuras crisis y tomar decisiones informadas en nuestras vidas financieras y profesionales. Si te ha parecido interesante este análisis, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. En nuestro próximo video explicaremos cómo estas crisis han afectado a los mercados financieros y cómo los inversores pueden prever y actuar ante situaciones de crisis. No te lo pierdas. Hasta la próxima.